soy Fernando del Moral. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4TV, donde compartimos la historia contigo. Muchas fueron las acciones y sacrificios del pueblo mexicano para defender su derecho a ser libre y soberano, cuando este derecho se vio seriamente amenazado con motivo de haber emprendido el camino de su segunda transformación social y política en la ruta señalada por el presidente Benito Juárez, y su resistencia para no ser dominado por la invasión al país de un ejército extranjero en la llamada intervención francesa, cuando se pretendió imponernos un imperio en lugar de la república, y se alzó nuestro pueblo en armas para defenderla entre 1862 y 1867. En esos años hubo muchos combates y batallas, pero esa historia se cuenta entre dos de ellas como escenarios centrales, en Puebla y Querétaro, principio y fin de esa intervención francesa y el fallido imperio del austriaco Maximiliano de Habsburgo y sus aliados conservadores mexicanos que le habían ofrecido nuestro país para que viniera a gobernarlo. En ese contexto, poco se conoce, más allá de los ámbitos regionales, de otras acciones de armas importantes y significativas en la defensa nacional, como también lo fueron las del Jahuactal en Tabasco, Miahuatlán en Oaxaca, Majoma en Durango, San Pedro en Sinaloa, Santa Gertrudis en Tamaulipas o Santa Isabel en Coahuila. Contra las fuerzas francesas y a 1036 kilómetros al norte de la Ciudad de México, cerca de la ciudad de Parras, Coahuila, la batalla de Santa Isabel, que marcó el principio del fin de la intervención francesa en el país, aconteció el 1 de marzo de 1866, comandada por el coahuilense Andrés Viesca, con los nuevoleoneses Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, pero también con la importante participación de Ruperto Martínez, de quien damos a conocer, gracias a la compilación de documentos sobre la intervención francesa en Nuevo León que hizo el historiador Meinardo Vázquez, una carta que no deja lugar a dudas de la convicción que expresa para convocar a otros hombres a luchar en defensa de la patria. Dice lo siguiente: Señor Alcalde Constitucional de Ciénega de Flores, Nuevo León, febrero 6 de 1866. Muy querido amigo, ya usted comprenderá mejor que yo que ha llegado el término más supremo para levantarnos en masa, todos los buenos mexicanos, a defender nuestra nacionalidad, nuestro honor, nuestros más sagrados derechos, nuestras familias y nuestros intereses, tan injustamente humillados, ultrajados, envilecidos y vilpendiados por un puñado de aventureros y unos cuantos desgraciados, que su misma barbaridad los conduce al abismo en que han de ser hundidos. Estos desgraciados, mi querido amigo, los viles traidores que por su misma vileza caminan con pasos agigantados a recibir la ignominiosa y afrentosa muerte que ya les tiene deparada la justa providencia. Nosotros, los verdaderos mexicanos, somos herederos de un deber. Sí, mi querido amigo, somos herederos de aquel sagrado deber que nos legaron nuestros heroicos padres, los Hidalgo, los Morelos, los Allende y todos los verdaderos defensores de nuestra independencia y libertad. Y si no nos levantamos en masa para cumplir con ese sagrado deber, ¿qué responderemos a lamentos de las viudas, de los hijos, de las esposas, de los huérfanos, que han quedado reducidos a la orfandad por haber fallecido sus deudos defendiendo nuestra independencia y libertad? ¿Para qué tan cruentos sacrificios? Amigo, para probar al mundo entero que no debemos ser esclavos porque queremos y debemos ser libres. Por lo mismo, lo conjuro en nombre de la patria a que se levante con todos los hombres que pueda en este pueblo, contando para ello con la más eficaz cooperación de un amigo que le jura 1 y 1000 veces morir libre antes que ser esclavo de un tirano. Que la respuesta que usted me dé sea con la espada empuñada en su mano para defender nuestra nacionalidad.
Son los mejores deseos de un amigo afectísimo, Ruperto Martínez. En memoria de este teniente coronel de las fuerzas republicanas del Ejército del Norte, leal a Benito Juárez, presidente constitucional de México, pero también para recordar este episodio histórico que no se conoce mejor como sería deseable, presento a ustedes el registro documental de la videograbación que hice de la ceremonia cívica y los testimonios con motivo del 125 aniversario de la batalla de Santa Isabel en 1991, cuando el entonces gobierno del estado de Coahuila prefirió mirar para otro lado y falló a la cita con la historia que había convocado el republicano Ayuntamiento de Parras de la Fuente para recordar esta efeméride que hoy compartimos contigo. Yo me moriré de viejo y me voy con ese recuerdo. Nos encontramos en este lugar para recordar que hace 125 años se realizó una gran batalla, una heroica batalla en la que se inicia la reconquista de la patria, que un grupo de mexicanos traidores habían entregado al extranjero.
Andrés Saturnino Viesca, en donde quiera que te encuentres, recuerda que hoy en este sitio, hace 125 años, te cubriste de gloria al derrotar a las fuerzas invasoras de Napoleón III, el ejército más poderoso del mundo en esa época. Aquí estamos señalando en donde hace más de 100 años las tropas invasoras presionadas por nuestro ejército mexicano fueron acorraladas en estos arroyos. Aquí se le conoce de esa época el arroyo de los franceses. Por ejemplo, como puede verse, los diferentes barrancos y a más de 100 años, este arroyo, como ya dejó de correr como corría el agua en aquel entonces, se ha ido ensolvando. Los barrancos se han ido destruyendo y ha permitido, por ejemplo, que ya no se vea como en aquellos años existía. Al otro lado de esta área hay otro arroyo que sirvió precisamente para que las tropas que venían del extranjero y que no conocían el terreno, porque es un terreno plano, que no indica que hay ningún problema en el terreno, entonces se encaminaron, se encerraron en medio de los dos arroyos. Allí le dio la oportunidad precisamente a nuestro glorioso ejército de poder combatir a ese enemigo tan poderoso en el momento, desde luego con más preparación, con mejores armas que las que tenía nuestro ejército. Pero nuestro ejército creo que fue debido a que conocía el terreno perfectamente el general, y no digo porque viviera en la zona, sino porque sencillamente un mexicano por lo regular conoce siempre su terreno que anda pisando. De allí la victoria, del valor de nuestros soldados, la estrategia de los comandantes y la oportunidad del terreno, pues indiscutiblemente les dio la victoria. Yo no pudiera decir muchas cosas más porque yo sé aquello que he oído de algunas personas más mayores y que me atrevo a decir que aquí exactamente, sin poder precisar, aquí cayó el general comandante de las fuerzas, ni allí pasó esto, porque eso nadie lo vimos, ¿no? Pero sí, este es el sitio preciso donde las tropas francesas fueron derrotadas por nuestras fuerzas mexicanas. Yo quisiera recordar al maestro de escuela, don Cristóbal Díaz, que el maestro de escuela, don Cristóbal Díaz, venía con don Benito Juárez cuando pasaron por Encarnación de Hidalgo, La Chona. Entonces allí, cuando se fue Juárez, el señor profesor Cristóbal Díaz se quedó con su madre en Matamoros para pues hacerse cargo de la enseñanza primaria. Desgraciadamente llegaron las tropas francesas y pues apresaron a los tulises, que estos tulises encabezados por Jesús de la Cruz Borrego, pues fueron de los que defendieron más denodadamente los archivos de la nación y escondieron el secreto de la cueva del tabaco. Entonces los atormentaron, nunca confesaron ellos dónde estaban escondidos los archivos de la nación, hasta que los mataron, y al profesor Cristóbal Díaz también lo fusilaron junto con dos adoberos parrenses, de estas gentes que hacen adobes, y enfrente de la madre de Cristóbal Díaz. Pues son personajes de la historia de Coahuila que muchas veces pues se pierden, y yo considero pues importante conocer estos nombres. Vuestra Majestad el Emperador Maximiliano, diga sus últimas palabras.
Perdono a todos y ruego que me perdonen a mí. Ojalá que mi sangre sea de provecho para este país. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Fuego! Es todo lo que yo alcancé a ver y alcancé todavía a saber.